Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva transmisión en directo. Les habla Natalia Bonilla, soy periodista y productora del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica y el día de hoy voy a realizar un webinar con la especialista en política y género, Ada Álvarez Pombe. Ella es puertorriqueña, es una mujer muy eh, llena de logros y muy profesional. Lleva trabajando el tema de violencia en el noviazgo por más de 10 años a nivel de Puerto Rico e internacional. Y Ada, quiero darte la bienvenida a este webinar, parte del mapa Ser Mujer en Latinoamérica. Gracias, Natalia. Es un placer trabajar contigo y obviamente por este tema. Así que trabajar no solamente la violencia de género, sino cómo comienza desde la niñez al niño y a la niña y todo esto que vamos a hablar hoy para que sea de bendición, de alerta, de espacio para buscar no solamente lo malo, sino lo que esté pasando, sino todo lo que podamos transformar. Sí, precisamente el día de hoy este webinar va a ser un diálogo, como muchos de ustedes que siguen el mapa documental saben, empezamos en junio del 2017, ya llevamos más de un año haciendo estos webinars y hemos dialogado mucho el tema de la situación de la mujer, pero poco hemos conocido, ¿no? Cuándo es que se experimentan las primeras violencias a las niñas y también a los niños, porque cuestionarse qué es ser mujer en Latinoamérica también es cuestionarse qué es ser hombre. Entonces, quiero para dar un poco de contexto a las personas que están por primera vez sintonizando este webinar, el mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica muestra las diferentes variaciones de violencia de género alrededor de la región, en diferentes países de la región. Contamos con los testimonios de más de 394 mujeres de 22 países. Y el día de hoy vamos a hablar de la violencia de género desde sus comienzos. Ese es como el diálogo que vamos a tener con Ada. Pero para situar a las personas que están entrando, estudios de organizaciones como Save the Children y Promundo, entre otras, han señalado que la violencia de género en la niñez está condicionada a tres factores. Las desigualdades estructurales y de pobreza de los padres, familiares o cuidadores que afectan la crianza de los menores, tanto niñas como niños, las normas sociales y culturales que son indicadores de las prácticas de crianza y la aceptación o no aceptación de violencia directa, entiéndase abusos directos, abusos físicos, emocionales, psicológicos contra niños y niñas, y las dinámicas de género, que ya es considerado pues por estas organizaciones como el castigo corporal a los niños para endurecerlos y el maltrato psicológico a las niñas para convertirlas en sumisas. Entonces el día de hoy quiero explorar eso contigo, Ada, que tú ya has dado más de 500 charlas en escuelas públicas, tengo entendido, en Puerto Rico, en República Dominicana y en otros países, así que Ada, quiero conocer cómo se experimentan esas primeras violencias. Pues mira, es importante, Natalia, este webinar obviamente tiene un contexto puertorriqueño, pero también internacional, así que simplemente por contexto de mi realidad, ¿verdad? Quiero hablar de los niños puertorriqueños y las niñas y explorarlo a cómo esas características que diste se pueden ver alrededor del mundo y por qué hay que estar alerta. En términos de Puerto Rico, las cifras recientes son 16.000 casos de maltrato infantil a nivel de un año, así que 16.000 casos anuales. Pero también el asunto de los niños en la pobreza, que fue uno de los primeros elementos que mencionaste cuando hablaste de los tres, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, 422.000 menores viven con padres que no tienen un trabajo o si lo tienen no es a tiempo completo. 84% de los niños viven en zonas de alta pobreza, según el Kids Count Daybook, y de esos 58% de los menores están bajo pobreza. O sea, el 84% es la zona de pobreza, pero del total de niños se podría decir que la mitad es menores de pobreza. Y en términos de Puerto Rico o traspolado, o sea, traspasado a otros países, como muy bien dices, lo que estamos viendo, que es mi experiencia con prevención de violencia doméstica a través de la violencia de noviazgo, es que no solamente hago esa prevención de la violencia de género en adultos, es que estoy viendo o detectando maltrato infantil. Así que lo que estamos viendo es
dos cosas fundamentales, yo creo que hay dos cosas particulares que he visto con los años. Y es uno, la sexualización más temprana, que no solo las parejas, sino el tema de pues el sexo, la ropa, la pareja, todo lo que tenga que ver con relaciones más tempranas o relaciones sexuales más tempranas. Y segundo, el asunto de que hay muchos niños y niñas que están expuestos a la violencia porque tienen padres y madres que fueron expuestas a la violencia. Así que definitivamente el asunto del ciclo, el asunto de que ese niño roto o ese niño con una, y la palabra roto, ¿verdad? Hablado como violentado, violentada por violencia emocional, física o sexual, probablemente tiene padre, madre o cuidador que también fue maltratado física, emocional y sexualmente y lo que está haciendo es repitiendo el ciclo. Por ejemplo, niños utilizados para algo como la trata, para el narcotráfico, porque en el caso de Puerto Rico, legalmente, si eres un menor de 18 años, no sale reflejado en tus antecedentes penales, que fuiste enviado, te atraparon. Así que hay también un asunto de reclutamiento a niños para evitar que se dañe tu expediente. Pero también tiene no solamente ese tema, sino como mencioné, un niño que quizás está haciendo un bullying, ¿verdad? Cuando hablamos de bullying, porque en su casa está siendo maltratado físicamente y su manera de sentir que tiene poder es llevando esa violencia a otros. Como tienes también a los niños y las niñas que son súper reservados, súper callados y tienen otra reacción que es aislarse, que es una de las primeras señales en violencia sexual, de no hablar con nadie, sentirse pues mal, la culpa, el bochorno, ¿verdad? O la pena, la angustia de no decírselo a nadie o qué van a pensar. Igual que la violencia de género tiene un elemento de poder, control y culpa, en la niñez se está viendo eso. Se está viendo una crianza que si no haces lo que digo, te doy, y por qué hay que hacerlo, pues no, falta de comunicación afectiva y quizás resaltar lo negativo más que lo positivo. Así que son elementos que hay que evaluar para ver desde Puerto Rico al mundo como cómo se están criando, cuál es su casa y cómo están generando un ejemplo de su casa, una reacción de su casa en sitios que no son su casa todavía, que sería la escuela, guarderías, entre otras cosas, hasta que llegan adultos y reclutan quizás. Así que violencia de género por la niñez, porque viene de antes, viene de esos lugares. Ada, pregunta que te hago, mencionaste la sexualización más temprana, que cada vez estamos viendo ese fenómeno. Pensamos en los medios de comunicación, pero no sé si hay otras influencias para que eso ocurra. Bueno, definitivamente, yo más que pensar en medios como la publicidad, el contacto directo con anuncios, que son provocadores, que no hay ningún tipo de límite de edad. Puedes estar viendo un muñequito y de repente sale el anuncio de la película San Miguelito en la noche. Se ha perdido el filtro. Programas de niñez versus los PG-13, los R13, las clasificaciones de acceso a esto. Pero también tienes un asunto de que como el sexo se está promocionando tanto, desde las películas hasta la publicidad y hablar de canciones, como es el caso, ¿verdad? U otras modalidades, su tiempo hasta la salsa, ¿verdad? Hablaba de esto, que no es nada más exclusivo, pero sabemos que es un género que ha cogido del perrear y de hacer el sexo sin ropa, o sea, de contacto físico más temprano. Lo malo, lo que está pasando es que se está haciendo cool, se está haciendo normal, se está haciendo lo que hay que hacer, se está haciendo moda, se está haciendo una propaganda para que empieces en esto temprano porque si no te quedas atrás. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado y hasta una película hubo relajándoselo?
la mofa y el relajo al virgen adulto. Así que es un ejemplo de cómo hay una presión de grupo. Si antes había una presión de una persona a otra, porque pensaba que el sexo era pues, la prueba de amor y todas estas cosas que hemos escuchado en películas o series, imagínate cuando el grupo completo te está incitando a que experimentes cosas que ya están ya experimentando, quizás porque pues, o no hay vigilancia o por extrema vigilancia están decidiendo hacerlo como un acto de yo me mando, yo hago lo que yo quiera. O sea, que hay las dos vertientes. Eso me lleva como a cuestionar también cuando se empieza a construir, ¿no? El género, tanto en hombres como en niñas y como en niños. Estás hablando de que mientras más rápido empieces, porque si no te quedas atrás, o sea, tienes que empezar temprano, se ve en las niñas que tienen que, o están preocupadas porque no se han desarrollado sus senos o todavía no tienen el cuerpo curvas, y los niños, pues, que tienen que mostrarse así bien machos, y mientras más novias tengan, pues mejor. Quiero tocar ese tema, pero también que se presente también una línea en torno pues, al embarazo infantil, que sigue siendo muy presente no solamente en el Caribe, sino en Latinoamérica. No sé si ves una correlación ahí o en el embarazo infantil ves algo diferente, otras dinámicas más relacionadas también. Pues definitivamente veo relaciones por dos cosas. Número uno, las estadísticas, por lo menos de Estados Unidos, es que la mitad de los embarazos adolescentes se dan por violencia en el noviazgo. Quiere decir que el embarazo se utiliza como un mecanismo para amarrarse, para quedarse juntos, con la noción de esto es una manera de controlarlo, de va a estar conmigo forever y va a estar conmigo para siempre. Y, a él, o sea, una forma de amarrar a él. ajá. Y entonces, lo que pasa es que aunque sí existe de él a ella, sí existe de él a ella, ha habido un movimiento este año, yo que llevo 12 años dando charlas, los últimos 4 años he visto algo distinto. Y es, antes era de él a ella también, inclusive en Alemania hay un hombre preso por haber alterado el método anticonceptivo, que es que literalmente se puso un condón y rompió la punta para embarazar a la pareja, que era algo que pues no querían los dos, por eso estaba usando eso, pero él se fue al baño, hizo eso y decía que era un bebé y tú sabes. Eh, pero sí he visto en los últimos años un asunto de que hay más publicidad en contra del embarazo de jóvenes o lo que va a costarte que lo que emocionalmente va a costarte. Y lamentablemente la tendencia aquí y afuera, pero sobre todo en mi experiencia, ha sido que hay más y más embarazos no planificados o súper irresponsablemente hechos, como que yo me encargo, yo resuelvo esto, no, si yo me voy a proteger, o sí, estoy tomando esto, sí, claro, yo, y de repente cuando hay el embarazo hay un estado de shock de, ay, me quiero hacer cargo, y le están dejando todo sobre todo a la muchacha. He sabido de niños que le compran la pastilla del segundo día, le pagan el aborto o simplemente desaparecen o empiezan con el lío de eso no es mío, hazte prueba, o sea, un ataque, ¿verdad? A quién es y si eres una fácil y si eso, o sea, que ha habido también un movimiento alrededor del embarazo adolescente relacionado a la culpa, al tabú, al me quiero zafar. Ay, metí la pata, me lo gocí todo, pero no soy responsable. Eso lo he visto en los últimos 4 años versus antes, que definitivamente lo veía como un asunto de amarre, sobre todo con el asunto de las muchachas dejando de tomar pastillas diciendo que se las toman. Pero en el asunto de los últimos años ha sido como que, sí, pues mira, yo no quería, pues te pago el aborto, mira, pues resuélvete. Así que yo creo que hay unas tensiones adicionales porque por razones religiosas puede que no quiera abortar, porque es complicado, porque no hay acceso, por cómo se lo digo a mami, entre otras cosas. Y lo segundo que te iba a decir que está bien preocupante, o creo que es algo que tenemos que hablar, es que definitivamente mientras el discurso sea hablar de la abstinencia solamente, estamos ignorando una realidad, que es que hay gente que está más sexualizada, todo lo que escucha es sobre sexo, mientras que el discurso contrario o la educación sexual está nula, es basada en el tabú, es controlada. Si hablar de sexo para adultos es difícil, hablar de sexualidad en niños es peor,
porque se ha metido todo este asunto de no le hables de eso porque entonces lo hacen. Entonces estamos viendo niños de 6, 7 años tocándose en baños escondidos, 12 años su primera experiencia sexual, pero tienen un tabú brutal o están cortando fondos porque no se atreven a repartir condones. Yo por lo menos creo que mi opinión, o sea, sobre la sexualidad, y sabes que esto lo hemos discutido, con base de fe o sin base de fe, es que tú debes de elegir qué hacer con tu cuerpo, punto. Pero si vas a hacer algo, pues mínimo tienes que tener la conciencia. O sea, yo no le negaría a nadie el que dice abiertamente, quiero hacer algo, y tú digas, pues no te protejas, si no, pues nada, zipper y ya, y tú sabes, eso es lo único que hay. Porque el hecho de ir ¿a qué fuentes va para buscar ayuda o información? Entonces, si el internet, que lo que te bombardea es con sexo completamente, pues difícil resistir a esa tentación o llevar eso solo. Y pudiéramos trazar un origen de a qué se debe este nivel de sexualización en el que, como tú dices, la información descontrolada se sataniza, sobre todo en Latinoamérica, lo vemos ligado, o los grupos de mujeres feministas lo ligan a la religión, lo ligan al patriarcado. El tema de que la educación sexual es nula, ¿en qué momento, si conoces o puedes trazar, se creó esta ola de puritanismo o de no educar a las personas? Estamos en pleno siglo XXI. Bueno, yo creo que hay dos momentos, definitivamente en términos históricos, cuando entraron las iglesias a gobernar, y te digo, el problema no es que entre la fe, el problema es que entre las religiones estrictas, porque la fe bien claramente dice que es lo más rico del mundo, y está súper bien hecho. Lo que pasa es con quién lo haces o con quién decides hacerlo o cuánto tú cuidas tu templo, que es tu cuerpo, y a quién se lo prestas, se lo das o vas a crear, porque al final cuando uno tiene un bebé, pues es co-crear, ¿verdad? Es como tener la extensión del creador para poder crear también. Pero eso es un momento histórico, ¿verdad? Donde se empezó a poner más tabú en el sexo, hay leyes todavía, ¿verdad? Que penalizan el divorcio, divorciarse es ilegal, o sea, todo esto. Pero yo creo que por lo menos en esta región, en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿verdad? Y no sé si eso ha influenciado, no te puedo decir si es la misma historia para Latinoamérica en general, pero yo creo que una de las personas que más cortó fondos para esto, o el mensaje de abstinencia fue lo único que tuvo fondos, fue George Bush. Cuando estuvo George Bush, obviamente hijo, ¿verdad? George W. Bush, se cortaron los fondos para las clases que daban condones en las escuelas, que daban charlas de anticonceptivos. Pasaron dos cosas. Hubo una campaña, mucho dinero masivo al Departamento de Salud, CDC y otros sobre la abstinencia. Inclusive pasó, y aquí en Puerto Rico un revolú con eso, había muchas promociones que eran demonizando a los que estuvieran enfermos de STDs, ¿verdad? De enfermedad de transmisión sexual. Así que ponían personas como demonios, así, súper feos, mirándose al espejo, era como que uno sin nada y otro ahí, súper feo zombie, y decía, ¿tú quieres llegar a hacer esto? Y entonces, problema, porque como que le metieron miedo por la enfermedad, pero también hubo una violación y eso se discutió ampliamente de cómo tú ibas a demonizar a una persona que tuviera una enfermedad, porque entonces el joven que pensaba que quizás tenía algo, ni se hacía la prueba pensando que iba a ser un demon, o sea, una cosa fea, un zombie por ahí, o sea, y además que obviamente las personas que tengan cualquier enfermedad merecen respeto también, así que yo creo que decir esto es malo, esto es bueno, ahí es que caemos en el mayor error. Yo soy de las que creo que la información es poder y por eso yo te doy toda la información y tú eliges. Si, por ejemplo, yo cuando doy charlas, pues, yo hablo de violencia sexual. Y hay gente que como que al principio, el tabú para hablar de violencia de noviazgo era porque pensaban que yo estaba promocionando el noviazgo. Yo no estoy promocionando el noviazgo, es que ellos ya están de novios. O cuando lleguen a eso, tienen que ver estas señales para evitar llegar a pasarla mal. Entonces, poco a poco ha habido una apertura forzosa al tema porque las estadísticas nos muestran que es un problema. Si no fuera por las estadísticas, la gente estuviera todavía callada. Y es ahora, y recientemente hace 2 semanas pasó que anunciaron que 98% de las agresiones sexuales no se reportan.
Así que cuando tú ves eso, mientras más tú demonices reportar, mientras más difícil tú hagas el problema de reportar, mientras menos recursos le des a las cosas que te podrían ayudar. Por ejemplo, volviendo al tema de la niñez, un poco sacándolo de sexo. Si tú tienes un padre, tiene a su hijo, y ese padre fue altamente abusado, pero de que de correr a palos, lo que sea, puede ser algo hasta mínimo, pero creyó que dar era como que la norma y esto es, o dijo no lo voy a hacer y cuando vienes a ver le salió de la agresión porque pues fue criado bajo eso, ¿a dónde va? ¿Qué ayudas hay para alguien que diga yo soy papá y mamá, quiero ser el mejor papá y mamá y quiero aprender mecanismos de disciplina? ¿Tiene que buscar un taller él solo o ella sola? No hay realmente una oficina, a menos que sea el gobierno que esté yendo constantemente, pero no hay realmente una campaña para que tú digas cuáles son maneras correctas de confianza y tú das una charla quizás y aún así tienes gente que lo reta. Mi experiencia recientemente fui a una escuela y hablé de esto, del maltrato a niños y que estuvieran pendientes porque hay muchos niños maltratados en la escuela. La reacción de un maestro ahí súper... ¡ah! Fue como que antes esto se resolvía dándole golpes a tiempo. Y yo, no, porque si le das no importa. Entonces, yo estoy hablando con maestros que tienen una población de niños maltratados. Entonces, su psiqui es, si les dan bien, se mejoran cuando no estás resolviendo el problema. En ese caso, y para cerrar, te tengo dos preguntas. La primera, para que quede claro y también porque me ha surgido esta duda. Las primeras violencias que experimenta los niños y las niñas en términos de violencia de género, ¿no? Es más ligado a la biopolítica, o sea, al comportamiento de sus cuerpos, o sea, se reduce al cuerpo o se reduce a la construcción de género. O sea, todas estas agresiones mentales, emocionales y físicas, ¿es para condicionar los cuerpos o para construir el género? Bueno, primero que todo, qué bueno que haces esa pregunta, porque para el que sintonice, cuando sintonice esto, yo creo que hay mucho debate entre qué es sexo y género, y eso yo creo que es importante explicarlo. El sexo es de acuerdo a lo que usted tiene como genitalia. ¿Okay? Tiene pene, nene, tiene vagina, nena, o sea, o hombre, mujer. Usualmente cuando hablamos de sexo, hablamos de femenino, masculino y todas las LGBT, ¿verdad? Queer, transgénero, o sea, hay unas aperturas porque es lo que tú eres de acuerdo a lo que hay de constructo social que dices que tú eres. Me explico. Todo lo que tiene que ver, que eso es importante que lo discutamos, cuando naces y eres niña, pues rosita, y tienes una muñeca. ¿Y por qué la muñeca? Porque para que aprenda desde ahora a ser mamá, aunque te falten 25 años, 20 o 15, o sea, ¿y qué juguetes hay? Bueno, pues cocinita, todo de o sea, lacitos, ropita, trajes, o sea, todo es la belleza, los mensajes son de princesa, de necesitas rescate, de, ¿qué te puedo decir? O sea, físico, de belleza, los estereotipos, belleza, el rosado, débil, porque una cosa es ¿verdad? Nice y sweet y chévere, y otra cosa es como que, ay, la tranquilita, la no violenta, punto, porque inclusive sabes que cuando estás en una escuela lo primero que te dicen es, si es una mujer, es como que, ay, resuélvelo, y el muchacho quizá le dicen, dale un bimbazo para que se resuelva la cosa, o sea que ya el varón, pues no solo es al azul, vas a ver los juguetes, hagan un ejercicio, este es para que ustedes analicen esto, cómo desde pequeños estamos creando estereotipos y cómo la violencia de género se está reflejando desde la niñez cuando le exige a un niño que no llore. Porque parte de eso eres tú, si tienes un niño. Si tú, un niño, quiere llorar y tu respuesta es los hombres no lloran, ¿sabes qué? Estás creando un hombre que reprime sus sentimientos y que cuando no sepa qué hacer, o tú ves que se calla, no habla de sus sentimientos, porque le dijeron que eso no era de hombres. Entonces, ¿qué niño no quiere ser un hombre bueno y un hombre poderoso? Pero si lo que tienen los medios, lo que le dicen es que tienes que ser violento, rudo y trabajar, proveer, porque si no, no sirve. Pues entonces el que es artista es como que el que usa una camisa rosa, ¡ay, que tú eres! O sea, la presión de grupo, sobre todo a los varones, déjame decirle, siempre lo digo y pueden explorar esto en los blogs de Natalia o los míos. Yo he hablado mucho de cómo el machismo afecta a los varones y cómo hay mujeres agresoras y cómo
y cómo en el momento en que nosotros digamos no hay mujer agresora, pues estamos cayendo en la misma vaina de decir como que, pues somos unas sumisas, tranquilitas, rompemos un plato. Cuando hay padres, por ejemplo, que serían mejores teniendo la custodia de sus hijos y no se la dan porque pues creen que la maternidad, la licencia de maternidad, paternidad, ¿verdad? Las diferencias, si tienes licencias, ¿verdad? O sea, hay un constructo y la raíz de esto fue al principio las reglas o el asunto de intercambiar o imponer creencias versus imponer conocimiento o generar conocimiento para que busquen soluciones colectivas. No es lo mismo darte reglas a seguir que darte conocimiento o círculos para que discutamos cómo lo podemos hacer mejor. O decir, mira, esto se... Pero eso lo ves más ligado, esa imposición de creencia, la ves más ligada a cultura o al patriarcado. El problema es que la cultura se ha vuelto machista. Así que lo interesante de esto es que la cultura, el machismo siempre ha sido mayoría y la cultura ha adaptado ese discurso. Así que históricamente el patriarcado, punto. Antes eran las mujeres las que estaban en la cargada de la agricultura y otras cosas, ¿verdad? Era matriarcado, de repente patriarcado y nos volvimos cosas, ¿verdad? Y objetos de reproducción de manitos, de producción también de trabajo y de dinero. Pero la cultura tiene mucho que ver porque replica el mensaje. Y con este ejemplo te doy, pues las canciones. Las canciones es un ejemplo cultural que replica o está repitiendo lo que está pasando ya, pero por repetirlo lo refuerza, ¿no? Porque alguien lo refuerza, porque alguien que no lo había hecho quizás está siendo repetido de que es lo normal. Ponte que sí, hay una mujer que llama mucho, que llama un montón y es como que, ¿dónde tú estás? Y te manda, te pide el location. Y eso pues lo conoce la persona que le pasó. Y quizás hay 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Pero el que lo dijo, pues el que hizo esto. Pero viene y hay una canción que se llama Gata Psycho. Y, ¿verdad? Y si no me contesta, me se desespera. Y pierde el control. O sea, la canción reflejó quizás la realidad de alguien, pero el que no había visto eso, lo está escuchando como, ajá, mira, lo están siguiendo, o sea, lo está normalizando. Así que es una atadura, o sea, es una combinación. Ok, ya, para cerrar el webinar tenemos unos 10 minutos, pero no quería que nos fuéramos sin hablar sobre las prácticas de crianza que podemos ir adoptando tanto en el Caribe como en Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones das para empezar a cambiar, no? Porque más que estar pensando en erradicar la violencia de género aquí, debemos ir pensando también en prevenir la violencia de género desde la niñez. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das? Bueno, primero que todo, vamos a la raíz porque estamos hablando de la niñez. Yo creo que si ya tienes niños o niñas, si ya eres padre o madre, es momento de tomar un espacio de reflexión. ¿Cómo eso se dio? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue tu actitud en ese momento y cuál es tu actitud ahora? Porque si desde que tú estuviste embarazada o te enteraste que ibas a tener un bebé, tu actitud fue, sea la madre, ¿por qué odio esto? Pues obviamente, siendo honesto, la manera en que estás ejecutando esa maternidad o paternidad no es desde el amor, es desde el por qué me metí en este problema. Y quizás tu actitud, piénselo, cuando usted habla molesto, habla bien distinto cuando habla tranquilita, ¿verdad? Y en paz. Así que, primeramente, es evaluar a los que son, por qué fueron, y si no fue planificado, y si fue algo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu transformación desde esa experiencia? Así que yo creo que el primer asunto de hablar para la niñez es hablar del reflejo, del espejo, del cuestionamiento a ese padre o madre que tiene una vida a su cargo. Si no eres padre, pues qué bueno todavía tienes el espacio para decir por qué lo harías. Lo estás haciendo porque te dijeron que lo tienes que hacer, lo estás haciendo porque hay presión social, porque si no te dicen 20 cosas, lo estás haciendo porque crees que tienes la edad y si no te vas a quedar atrás. O sea, ¿cuál es tu motivo? Y dentro de eso, reconocer cuáles fueron tus métodos de crianza, lo que te gustó y lo que no te gustó y lo que crees que funciona, porque quizás hay gente que no le gustó que le dieran, pero se cree que funciona. Entonces tienes que evaluar, si yo odiaba que me dieran con la correa, ¿por qué yo voy a hacerle lo mismo a mi hijo o hija? Que hasta el día de hoy yo lo que me acuerdo es de la dichosa correa. Así que evaluar los mecanismos de crianza.
tenemos una sociedad que está cada vez más, y eso es parte del capitalismo, ¿verdad? Pero salvaje y de querer tener cosas, dedicada a pensar que la mejor manera de tener un niño es regalándole, o los entretienen con su tablet, con el jueguito, y poca conversación, y poca compartir. Así que si tú eres de los que cree que comprando te lo ganas, o que distrayéndolo o entreteniéndolo para no tener que bregar con él, con trabajar con ese niño, pues entonces también tienes una evaluación. Porque de acuerdo a eso es que tú vas a ver qué consume. Si eres una persona que lo que le da es muñequito, pues quizás le está dando cosas propias de su edad. Pero ¿a qué edad le das el celular? ¿A qué edad le das la exposición al mundo real, que también es cruel, pero tampoco le metes la crueldad del mundo a los 10? O si alguien se la metió, ¿verdad? Si alguien le metió la crueldad porque lo vio en una película, ¿quién se lo explica? ¿Verdad? Porque ese es el problema, que a veces hay como que muchas cosas que ven y no hay quien se lo explique, y entonces quien se lo explica es el amiguito que creo que es lo más normal del mundo, lo ha visto 10.000 veces, y entonces, pues está bien. Y ahí es que entra, ¿verdad?, el problema de la interpretación. En términos de la crianza, los dos géneros deben de aprender a bregar con la casa. Ojo cómo cría, ¿verdad? Hombres versus niñas. Si al niño le dices que no llore, a la niña le dices que sí. ¿Qué le compras a los dos? ¿Por qué a ella la pones a limpiar y a él no? ¿Por qué él sí puede salir hasta más tarde si es adolescente y tu hija no? ¿Qué estás dando de mensaje donde uno tiene más poder que el otro, en vez de hablar como equipo? Pero en ese caso, por ejemplo, de las niñas pensarían, no, pero es que la sociedad, si ella está caminando de noche, tiene más problemas que él, o sea, como que sale. Bueno, hay un asunto de que obviamente las mujeres por las noticias que ven van a estar con más miedo, pero el miedo te lo de la sociedad es una cosa, que el miedo te lo de tu mamá porque no te deja salir es otra. Así que una cosa es tomar precaución y otra cosa es decirle a las mujeres que no salgan para que no las violen, en vez de decirle al agresor que no viole. Yo creo que bastantes campañas hay para analizar qué ropa te pusiste y a qué hora saliste, y acusando a las mujeres siempre, y nadie le pregunta al agresor qué llevaba puesto. Así que en ese sentido yo creo que ese es un mensaje definitivamente que hay que llevar, ¿verdad?, de la educación, de cómo, y algo bien importante, yo lo digo en la charla, los hombres son fundamentales para que no haya violencia de género. A ti te pueden hacer violencia, ¿ok? A ti te pueden hacer violencia, tú puedes estar ahora mismo en una barra y no quieres estar ahí porque todo el mundo te dijo que eso es lo que hacen los varones. Y tú quizás quieres ver una obra de teatro y al cine y te están diciendo 20.000 cosas. Así que ya tú eres víctima de la sociedad por el machismo, pero sobre todo, tú eres fundamental, porque si tú eres una persona que dice, yo quiero cambiar la estadística, yo quiero cambiar con una relación saludable, te vuelves la puerta a tú ser libre y a tener a tu lado una mujer libre también. No estás con alguien porque tú la sometiste, ni porque te crees más, sino esa persona te eligió full. Te eligió y no fue porque realmente no le quedaba más remedio, porque no puede mirar a nadie más, no puede hablar con más nadie, la aislaste, la tienes encerradita y como posesión, sino al revés. No hay nada más bonito que alguien diga, te escojo 1000 veces. Antes de decir, pues estoy contigo, pero si miro para el lado, este se molesta y no puedo, porque tú sabes, hay pelea. Ese estrés. Y yo siempre le digo a la gente que uno pelea tantas cosas en la vida, tantas cosas, desde levantarte, si estás en la escuela, si no estás en la universidad, lo que sea, para que en tu casa tú tengas otra batalla, tú ahí es que tienes que recargar. Y por eso es tan importante en qué tú crees, en qué tú crees. Porque si tú crees que la vida es chilling, que voy a estar cool, que no tiene propósito, no tiene nada excepto sobrevivir versus vivir, pues es difícil que pienses estas cosas. Mientras que si lo ves como que la casa es mi campo de batalla número 1 para combatir lo que sea, y si tengo apoyo y tengo un equipo, voy a echar para adelante. Y no solamente eso, tengo un legado, porque mis hijos van a ver esto y lo van a replicar en vez de replicar lo otro. Y tenemos que tener también un sentido de perdón colectivo. Tú hablabas de catarsis colectiva, yo hablo de perdón colectivo, o de quitar etiquetas. Porque, por ejemplo, obviamente, si hay alguien que cometió un crimen, yo quiero que pague, porque eso es la justicia, ¿no? Hay un espacio de que pagues por lo que hace o que eres responsable de lo que hace. Pero yo tengo también compasión con una población penal, como son los presos, porque cuando ves las estadísticas, los presos que están ahí por violencia doméstica, 8 de cada 10 lo vieron en su casa. Entonces, no es que lo que hicieron está bien, pero yo tengo que saber que son, tengo que saber cómo no decir son malos y chate, o que se pudran, versus entender
que la mayoría de esta gente que es violenta es porque sufrieron primero violencia. Y si de verdad tú naciste malo y quieres matar a todo el mundo, entonces hay que evaluar qué estás consumiendo, porque todo lo que nos hablan los videos y todo, hasta Columbine, por ejemplo, y otros casos de tiroteos en la escuela, es que estas personas consumían este tipo de visuales, videojuegos o lo que sea. Nunca fue de la nada un snap out ahí extraño de la nada, y eso es lo que hay que hablar. Te quiero agradecer por participar de este webinar de parte del mapa documental Termomero de Latinoamérica. Vamos a tener próximos webinars y encuentros presenciales en los próximos meses, pero antes de despedirnos, ¿cómo la gente puede conocer más información del trabajo que haces, dónde te pueden conseguir y cuáles son tus redes sociales? Pues gracias. Me pueden seguir, por favor, a Ada Álvarez Conde en Facebook. Soy, ahora mismo la fotito está ahí, yo creo que va a estar un rato, es la de la Palomita de la Paz, porque más que denunciar la violencia, me gusta hablar de la promoción de la paz. Y no solamente la paz porque trabajo con violencia doméstica, sino la paz desde el concepto de quién tú eres y qué quieres hacer, y cuál es tu propósito en el mundo, en qué tú piensas. Me gusta saber de esa historia, o me gusta eh, romper con los tabúes y los silencios. Y con eso dicho, pues hice la Fundación Alto al Silencio, y eso lo pueden conseguir en loquenodije.com o el mismo Facebook Fundación Alto al Silencio de violencia de noviazgo, algo que trabajo en Puerto Rico o en cualquier país que me inviten. Así que si usted quiere entrenarse para dar charlas de violencia de noviazgo, si usted quiere hablar de violencia de noviazgo en un panel, hacer un evento en cualquier sitio, loquenodije.com o Ada Álvarez Conde en la página de Facebook para conseguirme, y sigan también a Natalia Bonilla, que si no lo ven en su página, síganla también. Ella ahora mismo está en Estados Unidos, yo estoy en Puerto Rico, pero viajamos donde nos inviten, así que nos vamos en avión. Bueno, muchas gracias, Ada, por tu tiempo y será hasta una próxima ocasión. Gracias.